El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida. Saludamos la presencia de los distinguidos participantes que nos acompañan esta mañana. El Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entre otras importantes instituciones, han tenido a bien organizar este importante coloquio denominado Cambio Climático, Derechos Humanos y Biodiversidad, Regímenes Legales, Nacionales y Dimensiones Constitucionales. Nos acompañan en la mesa el magistrado Carlos Ramos Núñez, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, el congresista Jaime Delgado, el ministro Antonio Benjamin del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el excelentísimo embajador de Brasil en el Perú, Carlos Lazari Teixeira, y el señor Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Seguidamente, invitamos al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, a realizar la apertura del coloquio. Excelentísimo señor embajador de Brasil en el Perú, don Carlos Alfredo Lazari Teixeira. Señor magistrado Antonio Hernán Benjamin, de la Corte Suprema del Brasil y miembro de la World Commission of Environmental Law. Don Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Estimado doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no podía permanecer ausente ante estas actividades que tienen por sede a nuestro país con motivo de la COP20. Sin duda, la labor del Tribunal Constitucional como garante, como tutor de las garantías de los derechos constitucionales, comprometen también la protección del medio ambiente. Y no obstante que el Tribunal Constitucional y en general los jueces se debaten en ese atroz dilema que suele ser, ¿no es cierto?, por un lado la necesidad de inversión, la necesidad de proteger, digamos, el desarrollo, el crecimiento. Este crecimiento, este desarrollo no puede hacerse sin tener de la mano, sin contar con la adecuada protección que los jueces de distintas jerarquías y de distinta competencia deben de ofrecer a la protección del medio ambiente. Entonces debo de saludar por otro lado la iniciativa del magistrado Eloy Espinosa, quien enterado de estas reuniones con motivo de la COP20 tuvo a bien congregar a un grupo de entendidos, expertos que están aquí en la mesa, pero que también se encuentran entre ustedes, ¿no? Entonces esperamos que esta jornada sea bastante útil en el tratamiento de los derechos ambientales, los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Muy buenos días. Continuando con el programa, vamos a darle la bienvenida al ministro de Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal. Adelante, por favor. Seguidamente presentamos al magistrado Eloy Espinosa Saldaña para empezar con el coloquio. Buenos días con todos y todas. Señor ministro del Medio Ambiente, querido amigo vecino, ¿no? Manuel Pulgar Vidal, señor también querido amigo congresista Jaime Delgado, señor Antonio Germán Benjamín, gran impulsor de estas actividades, magistrado del Tribunal Superior brasileño, señor embajador, señor secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, querido colega y amigo Carlos Ramos, señoras, señores, amigos todos. Esta es una actividad importante para nosotros porque muchas veces no se ha entendido que la protección de los derechos en general y los derechos al medio ambiente en particular no termina de completarse si el escenario ideal para la protección de los derechos, que es el jurisdiccional, no toma decididas cartas en este asunto. Y por ello la preocupación, que no es nueva, de que ya hemos venido algunos magistrados de Cortes Supremas y de Cortes Constitucionales articulando esfuerzos, y de allí
frente a la iniciativa de Antonio, la posibilidad de reunirnos no solamente magistrados, sino gente que trabaja estos temas expertos para ir fortaleciendo lo que de hecho se da en algunos de nuestros países, pero, valgan en verdad decirlo, a nivel jurisdiccional, todavía de manera fragmentaria e insuficiente frente a la magnitud de los retos que hay que enfrentar. De hecho, el Tribunal Constitucional peruano tiene alguna importante jurisprudencia sobre materias medioambientales. Ha definido, como no, el contenido constitucionalmente protegido de este derecho. Ha señalado quiénes son los titulares del mismo. Ha planteado en su momento también el escenario de que estamos ante un derecho que es a su vez presupuesto para el ejercicio de otros derechos. Su relación muchas veces complicada, compleja y conflictiva con otros derechos, y sobre todo derechos de cobertura económica. Se ha hablado ya en el caso peruano de la necesidad para términos interpretativos de entender que hay una verdadera constitución ecológica. Se ha adelantado también la referencia a cuáles son los deberes que tienen los poderes públicos y las competencias más específicas tanto de gobierno central como de gobiernos locales y gobiernos regionales. Este no es un país federal, es un país unitario con niveles de descentralización que le corresponde a cada cual en términos de medio ambiente, e incluso pautas de prevención que se tiene que seguir en esto, para terminar incluso alguna jurisprudencia señalando en qué escenarios no vamos a los medios ordinarios de defensa, sino planteamos la necesidad de tener un mecanismo expeditivo, explícito, como el amparo en materias ambientales. O sea, se han hecho cosas, pero la magnitud del reto de que tenemos que afrontar nos obliga a seguir avanzando, y además no hacerlo de manera separada, sino de manera coordinada, en esfuerzos a nivel del Estado peruano, en el cual que es importante es que tengamos al Ministerio de Medio Ambiente participando aquí, a esfuerzos con la sociedad civil y de allí, por ejemplo, y el Congreso que nos apoye, y en la sociedad civil con esfuerzos como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, pero también con esfuerzos que se vienen haciendo ya en el ámbito estatal o en el ámbito particular de otras instituciones de otros países. La magnitud del reto es tan grande que no podemos caminar, no debemos caminar por separado. Tenemos que tener un esfuerzo conjunto y sostenido, y por eso la importancia de espacios como este, que nos permitan conocernos, conocer los esfuerzos de cada quien y poder ir a articular mejor las labores de cada cual. Muchas gracias entonces por estar aquí. Sé que por el aporte valiosísimo de todos ustedes, esta va a ser una jornada muy rica y seguramente el principio de otros esfuerzos conjuntos que iremos a asumir. Gracias entonces por su presencia y su participación. Agradecemos la presencia del señor ministro Manuel Pulgar Vidal, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. He sentido mucho temor entrando por esas pequeñas puertas, como quien va a ser sometido a un juicio inmediato. Bueno, muy buenos días. Es para mí un placer estar aquí en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Eloy magistrado del Tribunal Constitucional, efectivamente amigo y vecino, Pedro, Jaime, director del Centro de Estudios, Antonio, embajador de Brasil, y amigos de muchos lugares del mundo que están en esta oportunidad. Quiero hacer algunas reflexiones alrededor de lo que es materia de esta reunión, que es cambio climático, biodiversidad, derechos humanos, la dimensión constitucional y la dimensión legal, y vincularlo también a los retos que nos estamos planteando en este debate climático, con miras a llevarlos a que sea exitosamente concluido el próximo año con la suscripción de un acuerdo en París. Y es siempre bueno recordar desde la historia cómo hemos evolucionado en el tratamiento temático, y eso nos permite entender en qué momento nos encontramos y nos permite señalar los retos para el futuro. Y quizás cuando uno hace la primera reflexión entre cambio climático y diversidad biológica, yo no puedo dejar de mencionar, y Braulio coincidirá conmigo, él es el secretario ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica, que cuando a finales de los 80 se discutía lo que iban a constituir los nuevos acuerdos mundiales, tanto de cambio climático, diversidad biológica, y en ese momento bosques, porque a finales de los 80 se pensaba que en Río debía aprobarse también una convención sobre bosques, los países que como el Perú
tenemos y compartimos una abundante diversidad biológica, nos interesó más la Convención sobre Diversidad Biológica y bastante menos la de Cambio Climático. Hay un reflejo muy exacto de esa situación cuando el Perú preparó el informe para Río 92, que felizmente yo tengo una copia por ahí a quien quiera leerla, y un documento corto de 20 páginas, y había unas 4 páginas sobre diversidad biológica y tan solo un párrafo sobre cambio climático. Es decir, desde una perspectiva de un país en vías de desarrollo, nos parecía y encontrábamos un gran activo en discutir una convención sobre diversidad biológica con todos los beneficios y méritos que ello tuvo en proteger especies, en manejar, para decirlo mejor, especies, ecosistemas y genes, y porque además la Convención de Diversidad Biológica representó para países como el Perú el tratamiento de temas tan novedosos como acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, elementos tan centrales como la capacidad soberana de los estados de regular el acceso, o temas tan fundamentales en el derecho internacional adaptado y adoptado ya por la legislación nacional como el reconocimiento del componente intangible, el famoso artículo 8J. Y felizmente la Convención sobre Diversidad Biológica ha tenido un nuevo aire con el Protocolo de Nagoya y el Protocolo de Nagoya y Kuala Lumpur y las metas de Aichi, a las cuales le tenemos que dar un seguimiento cercano, no solamente desde la Convención y su Secretaría, sino desde los propios países. Pero lo que les quiero señalar es que venimos de una historia en donde las consideraciones de la diversidad biológica desde el debate climático fueron eventualmente en un inicio menores, porque iban como 2 convenciones por separado que tuvieron que luego ver la manera como se integraba. Y eso me lleva a una segunda reflexión. Ayer estuve en un evento sobre bosques y lo que yo decía es: los bosques llegaron a la fiesta del cambio climático más tarde, porque en un momento, por lo que ya señalé en la historia de las convenciones, estaban separadas, lo de bosques no se materializó y se convirtió en una declaración sin fuerza vinculante de bosques, y por lo tanto esa separación tuvo que requerir mucho esfuerzo para generar una conjunción. Y esa conjunción tomó tiempo, porque cuando pensamos en los bosques de hecho, cuando se discutió y se aprobó Kioto, no tuvieron un rol central. Y cuando se aprueba el protocolo de Kioto y se aprueban sus mecanismos de flexibilidad, en especial el mecanismo de desarrollo limpio, no se consideró al bosque en pie como un mecanismo que pudiese ser elegible para beneficiarse con estos bonos de carbono del MDL. Y hubo que esperar decisiones en Marrakech para que se reconociese en ese momento tan solo a las plantaciones forestales en el mecanismo de desarrollo limpio. Y entonces el bosque en pie tuvo que esperar un poco más de información de la ciencia y tuvo que esperar un poco más de desarrollo para convertirse en un mecanismo que hoy día se sigue discutiendo, que es el mecanismo de REDD+, o REDD+, que ha merecido y requerido mucha atención, que todavía ya se consolidó bastante en Varsovia, pero que requiere una consolidación final para pasar a sus fases de implementación. Entonces, esa es una segunda variable en la lógica diversidad biológica, cambio climático, que es muy importante tener en cuenta. Y de hecho, para culminar esta idea en relación a REDD, hay que tener en cuenta que REDD es un mecanismo que desde el punto de vista formal no está culminado, pero desde el punto de vista voluntario tiene muchos avances. Y en algunos casos estos avances han sido muy positivos y en algunos casos muy negativos, porque han generado un mercado voluntario donde, como en cualquier mercado, han aparecido los llamados carbon cowboys, que han generado algún nivel de desconfianza en el mecanismo. Entonces estamos trabajando por consolidar un mecanismo valiosísimo, pero que requiere a su vez una reconstrucción en la confianza del mecanismo para que sea un mecanismo útil para proteger el bosque. Pero entonces estamos el día de hoy reconociendo que definitivamente la vinculación diversidad biológica y cambio climático es una vinculación estrecha, pero es una vinculación estrecha si la consideramos en realidad desde lo que son las dimensiones domésticas. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando pensamos en el debate climático y hablamos de mitigación y adaptación, al referirnos a mitigación, de hecho el promedio mundial muestra que la mayor fuente de emisiones son las fuentes de energía. Dentro de todo lo que son fuentes de emisiones, a nivel promedio mundial, la energía es la principal fuente. Pero cuando hablamos de países con abundante diversidad biológica, como
lo son los países que compartimos la cuenca amazónica, vemos que en la mayoría de los casos, no en todos, la fuente principal es la deforestación y el cambio de uso del suelo. Y la deforestación y el cambio de uso del suelo para un país como el Perú es el 39%, y la agricultura es un 20% adicional. Entonces estamos hablando, para ponerlo en términos rurales, que el campo emite el 60% de las emisiones peruanas. Y eso significa que cualquier práctica de mitigación alrededor de nuestras fuentes principales y cualquier contribución nacional que tendremos que poner sobre la mesa el próximo año va a tener que enfrentar esas causas, que son la deforestación y el cambio de uso del suelo. Lo que nos lleva ya a una primera reflexión jurídica desde el punto de vista de las competencias institucionales. ¿Cómo vamos a lidiar con esa situación que hoy día en el Perú está dividida entre 2 ministerios y varios niveles de gobierno? ¿Cómo se puede lidiar con una situación en donde los títulos los otorga el gobierno regional, las concesiones a su vez, el gobierno nacional dicta la política, los servicios ecosistémicos están en el Ministerio del Ambiente, pero la política forestal en el Ministerio de Agricultura? Hay un asunto de gobernanza que es importante tener en cuenta para articular lo que es un elemento central. No quiero plantear esto como una crítica, sino como una reflexión que nos conlleve a la mejora, porque es la única manera como podemos hacerlo. Y esto lleva entonces también a algunas otras consideraciones alrededor del tema de la diversidad biológica que hablábamos ayer con Braulio, secretario de la Convención de Diversidad Biológica, para generar un seguimiento desde la diversidad biológica al cumplimiento de metas de cambio climático, desde la lógica de las contribuciones nacionales, su elaboración y su seguimiento, que creo que es un elemento central a tener en cuenta. Y un elemento que ya me va moviendo hacia la dimensión constitucional y los marcos normativos legales, es que a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, a diferencia de lo que nos llevó a lo que se consideró un fracaso de la COP del año 2009 en Copenhague y un sentido de frustración, el debate climático actual a nivel formal y de negociadores está buscando un balance que viene entre un acuerdo global que venga de arriba hacia abajo, pero combinado con una identificación de las realidades domésticas a partir de las contribuciones nacionales que vienen de abajo hacia arriba. Y creo que justamente en ese sentido, las normas y la regulación nacional y el rol de espacios como el Tribunal Constitucional va a ser fundamental, porque las políticas que pueda definir un Estado como el peruano para definir su contribución nacional para el próximo año van a tener que partir del reconocimiento de que tenemos una fuente de emisiones, un inventario de emisiones actualizado, que tenemos y hemos sido capaces de desarrollar prácticas de manejo forestal sostenible, que incluye controlar los dinamizadores de la deforestación, que incluye a su vez identificar lo que se llaman los niveles de referencia, que incluye reconocer que estos mecanismos de bosques tienen que sustentarse en un concepto llamado valor, pero no solamente el valor de los mercados o el valor de las economías, sino el valor de la cultura, el valor de la seguridad jurídica, el valor de la titulación. Es decir, un conjunto de valores que hagan que este instrumento tenga la capacidad de ser un instrumento valioso. Y por eso, cuando pensamos ya en los marcos normativos nacionales, tenemos que pensar en gobernanza, que incluye marcos institucionales, que incluye marcos de defensa, que son los órganos jurisdiccionales y el rol del Tribunal Constitucional, que incluye la definición de reglas muy específicas en función a lo que pueden constituir aquellos aspectos que están más vinculados a nuestras necesidades de mitigación y de adaptación. Y quiero culminar, porque tengo entendido que no tengo mucho tiempo más, hablando del tema de los derechos humanos y su vinculación con la realidad climática. Porque de hecho la primera vinculación más inmediata, y en la cual estoy seguro que todos de inmediato saben hacia dónde va, es que los derechos humanos y el cambio climático nos vinculan a la realidad de la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de la vulnerabilidad de países como el Perú, a mí me gusta distinguir que hay una vulnerabilidad natural, es decir, la afectación de los ecosistemas, las especies, los hábitats en función a las consecuencias del cambio climático y el incremento de la temperatura que ya se dio y que se refleja en un retroceso de glaciares, que se refleja en incremento de la temperatura del mar, que se refleja en inundaciones en Amazonía Norte y sequías en Amazonía Sur, que se refleja en heladas más fuertes, recurrentes y agresivas en el altiplano o en fenómenos del Niño que se presentan con más regularidad. Pero todo eso es la vulnerabilidad natural, es decir, la consecuencia de un planeta
que no se puede adaptar a este mayor volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero esto de inmediato nos lleva a la vulnerabilidad material, la vulnerabilidad que deriva de la pobreza y de las condiciones de subsistencia en las que habitan muchos de los pobladores en muchos países del mundo. Una vulnerabilidad que en estados insulares le significa la elevación del nivel del mar, que ya se elevó entre 17 y 19 centímetros promedio, y que significa la pérdida de infraestructura, o una vulnerabilidad como la que sufre continuamente Filipinas, y que ha llevado a que un segundo huracán, un año después del Haiyan, nuevamente golpee a este archipiélago de las Filipinas, a estas islas, a este estado de Filipinas, con una necesidad de evacuar un número que entiendo ha superado 1 millón de personas, entiendo que es bastante más. Y entonces la vulnerabilidad implica considerar y a reconocer no solamente el derecho de los más pobres a ser atendidos, sino a su vez movilizarnos hacia acciones de adaptación, que sean acciones de adaptación reales, acciones de adaptación efectivas y acciones de adaptación que realmente permitan cumplir con lo que es un término fundamental en el cambio climático, que es la resiliencia. Entonces, el objetivo central es convertir a las economías, a los grupos humanos, a la infraestructura, resilientes a las consecuencias del cambio climático, para que puedan mantener su vigencia en el tiempo, incluso frente a condiciones adversas como las que actualmente estamos sufriendo. Y déjenme culminar y haciendo una reflexión sobre lo que esta COP espera lograr y lo que obviamente nosotros queremos como un gran avance y un gran producto de Lima, es tener un texto de Lima que constituya o integre los elementos a ser negociados y que lleven hacia su suscripción, hacia su culminación y acuerdo concertado en París. Ese es un elemento central, pero a su vez tenemos que mirar la manera como queremos elevar la ambición pre-2020, de manera tal que se puedan cumplir con las obligaciones que ya asumieron los países desarrollados, pero a su vez nos interesa tener la capacidad de involucrar de una manera que no signifique desconocer el rol central que tienen los estados, las voces de actores no estatales en esta tarea que es una tarea común. Queremos al final del día que la COP20 en el Perú deje un legado a la región, deje un legado a América Latina y el Caribe, deje un legado de capacidad que tiene el Perú y la región de aportar significativamente al mundo en búsqueda de soluciones, pero al final del día deje un legado de conciencia en todos los niveles del Perú, que el Tribunal Constitucional, que el Poder Judicial, que las organizaciones de la sociedad civil, que los estados nacional y subnacionales se involucren más en este debate para que podamos recordar que la COP20 no fue una conferencia que empezó del 1 al 12 de diciembre, que sino más bien del 1 al 12 de diciembre se sembró la semilla de algo que empezó a florecer y nos llevó a ser mejores. Y en ese sentido voy a culminar haciendo una reflexión sobre la importancia que tiene el derecho ambiental. Y acá tengo el gran honor de estar con dos maestros del derecho ambiental, Nur Butselke, a quien siempre he apreciado por su experiencia y conocimiento en el derecho ambiental internacional, y hoy día la vinculación que está haciendo entre el rol del protocolo de Montreal, el convenio de Viena sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono, y el rol que puede jugar en el debate climático a partir de lo que son los HFCs, pero también Jorge Cayó, que ha sido un maestro toda la vida y siempre lo he apreciado, y amigos un poco más contemporáneos del derecho ambiental, como Gustavo Alanís Ortega, que formó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hace un tiempo, Romina Piccolotti, que también ha sido secretaria de Ejecutiva, ¿cuál es el nombre? Secretaria de Estado en Argentina, Pedro Solano, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Antonio Benjamin, que ha sido el gran dinamizador de las discusiones desde el rol de la justicia, brasileño como Antonio y el embajador y Braulio. Muchos brasileños, eso es un peligro a veces. Mentira, Antonio. Pero de verdad que creo que aquí nos reúne el reconocimiento al rol que ha tenido el derecho ambiental. Uno puede mirar con orgullo en función a las canas que uno ya peina o al pelo que ya no peina, que el derecho ambiental ha hecho mucho por generar más conciencia, generar más institucionalidad, generar más marcos políticos.
La verdad es que algún día Durwood, Jorge, todos los amigos tenemos que escribir un libro un poco de la historia del derecho ambiental mundial, porque es una historia fascinante, una historia llena de amigos, me emociono cuando hablo de eso, lleno de amigos que ya se fueron, como Germán Sarmiento en Colombia, y otro como Raúl Brañez, ¿quién va a olvidar a Raúl Brañez? Es decir, como Guillermo Cano en Argentina, que escribió el Código de Recursos Naturales de Colombia en los años 74, el primer ministro del Ambiente de la región, que creo que fue Gabaldón, que todavía está activo en Venezuela. Entonces estamos hablando de Valls, ¿no? De Argentina, también un gran pensador del derecho ambiental. Estamos hablando ya de un número de generaciones que le han aportado mucho al mundo en la discusión climática, en la discusión ambiental y ahora en la discusión climática. Y creo que todos ellos se merecen un homenaje por todo el esfuerzo que han dado y porque ellos también sembraron una semilla que hoy día cosechamos. Muchísimas gracias. Presentamos al ministro Antonio Herman Benjamin, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Manuel ha sido siempre un especialista en agitar las cosas, en crear el buen movimiento. Viste que aquí nos desorganizó, habló y se fue. Continúa exactamente el mismo, no cambió, que es muy bueno. Yo quería agradecer mucho a los organizadores y especialmente a los anfitriones, empezando exactamente por la Corte Constitucional. Este es un sitio espectacular. Nosotros estamos en la segunda casa más antigua de Lima y que es parte del conjunto de patrimonio histórico de la humanidad de la UNESCO. Y esto es por tanto, un doble privilegio, estar en la Corte Constitucional y estar en un edificio que es parte de la memoria universal. Y quería agradecer en especial a mi querido amigo, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Nosotros somos amigos hace muchos años y con la edad estas cosas pasan. Los amigos crecen profesionalmente y alcanzan los puestos más altos en su profesión. Quería agradecer también a la SPDA, que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y en verdad, un agradecimiento triple, porque en primer lugar a Pedro Solano, que está aquí, y que trabajamos mucho para organizar este encuentro, a Jorge Cayo, que es fundador y presidente de la SPDA, y a Manuel, que acaba de salir, que es, digamos, está por un periodo como ministro, pero en verdad es SPDA antes de ser ministro. Y creo que si estuviera aquí no iría a contestar esta observación. Son tres colegas que tienen una historia muy fuerte, no solamente en Perú, pero en la región de protección jurídica del ambiente. Permítame también agradecer a los otros coorganizadores, coauspiciantes, y veo aquí mi querido amigo Braulio Díaz, del convenio de la diversidad biológica, en español es un poco distinto de portugués. Y Braulio ha sido primero como secretario nacional del Ministerio de Ambiente de Brasil y de ahora como responsable por el convenio de la biodiversidad, un extraordinario militante de la causa jurídica. Esto para nosotros es muy importante porque el convenio no depende solamente de buenas intenciones, de una buena investigación científica, de buenas políticas, pero necesita de los instrumentos jurídicos para hacer una realidad
todos sus objetivos. Está también Gustavo Alanís, que Gustavo engaña mucho la edad, ¿eh? Pero él lo dice que es de la 5ª generación de derecho ambiental, que está empezando. Pero en verdad uno de los pioneros y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y que juntamente con la SPDA y el Instituto de Derecho por un Planeta Verde, Law for Green Planet Institute de Brasil, tenemos ya muchos años de trabajo. Y finalmente, yo quería agradecer muy en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, especialmente al ministro, que es conocido de todos, tal vez Manuel tiene un concurrente muy fuerte cuando se dice que yo vengo de la área del ambiente, porque el ministro Figueiredo viene exactamente de la área ambiental, ha sido el negociador jefe de Brasil durante muchos años. Y después, ahora tenemos, y va a hablar en un rato, y creo que el embajador Carlos Alfredo Teixeira va a concordar conmigo, uno de los más importantes y dedicados profesionales de la diplomacia de Brasil, que es el embajador José Antonio Marcondes, que es el negociador jefe de Brasil, pero su portafolio va mucho más allá que la cuestión ambiental, porque es también el negociador jefe para energía, ciencia y tecnología. Entonces es un portafolio muy vasto, muy complejo, y nosotros tenemos la felicidad que mientras que él cuida muy bien de estas otras áreas, pero yo creo que su corazón está con el ambiente. Y por tanto, su rol aquí en Lima y también en París va a ser fundamental para que tengamos resultados concretos en favor no solamente del planeta, pero de las generaciones futuras. Quería agradecer a los ponentes. Este es un encuentro pequeño, pero tenemos, como dirían los franceses, el crème de la crème aquí presentes, como ponentes. La idea inicial era tener un evento solamente de 20-25 personas, tenemos un poco más. Y tú creas alguna dificultad en la forma de manejo del diálogo, pero no está, logramos evitar que fuera un evento de manejo imposible para el diálogo. Quería agradecer a todos que están aquí presentes, no solamente los ponentes de varias partes del mundo, de varias especialidades, pero también a los participantes que fueron invitados. Bueno, son estas mis palabras y concluyo, si me permite, mi querido colega Eloy Saldaña, con un agradecimiento especial al embajador de Brasil, Carlos Alfredo Teixeira, que ha hecho un trabajo extraordinario de aproximación de las autoridades locales de Brasil, de la Amazonía de Brasil y la Amazonía peruana. Este es el leading case que nosotros queremos que la diplomacia de Brasil utilice con los otros países que hacen fronteras en la cuenca de la Amazonia, porque nosotros no vamos a lograr proteger la Amazonia si solamente Perú lo hace y Brasil no lo hace, o solamente Brasil y Colombia y Venezuela y Bolivia no lo hacen en un nivel parecido. Y mi última palabra es de agradecimiento a la presencia del diputado, Congressman Jaime Delgado, que es una de las figuras más conocidas en este país, en el Parlamento, por la defensa de los sujetos vulnerables, de Wicca Party. Y tiene una preocupación especial con los temas ambientales, pero vocacionados a la protección del consumidor, como la contaminación por pesticidas y otros temas, los residuos del consumo y la propia idea de consumo sostenible, de sustainable consumption. Para nosotros es un privilegio, Jaime,
tener a alguien que tiene, cuya voz es escuchada por el presidente de la República y por las principales autoridades de este país, tener su presencia aquí entre nosotros. Entonces, agradezco a todos y no quiero más tomar el tiempo. Gracias. Invitamos al señor Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias, mis queridos amigos, distinguidos miembros de la mesa y todos los presentes. La dinámica que está teniendo la naturaleza, la dinámica que están teniendo las convenciones internacionales y las resoluciones que se adoptan, la dinámica que están teniendo los nuevos conceptos en los últimos años son impresionantes. O sea, de lo que hemos cambiado en los últimos 20 años o 25 años que empezamos con el derecho ambiental y nuestra única palabra exclusiva probablemente era desarrollo sostenible o sostenibilidad. Ahora acuñar todas estas palabras de biodiversidad, de daños y pérdidas, de mitigación, adaptación, etcétera, 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 nos obligan a que los abogados también seamos muy dinámicos. Primero empiezan los conceptos, las discusiones, luego vienen los acuerdos, que en el campo internacional demoran mucho, a veces son complicados, hay que unir voluntades, pero se logran. Después vienen cómo esos acuerdos ingresan a la legislación nacional, y ese es un reto muy grande. Si vemos la historia de los últimos 20 años, vemos de que la mayoría de países adoptó los conceptos y adoptó las tendencias de la Convención de Diversidad Biológica. Creo que eso es un mérito muy grande de la Convención. La mayoría de definiciones de esta convención han sido adoptadas por los países y marcan la línea del derecho en diversidad biológica. Todavía no pasa lo mismo con el cambio climático, porque el cambio climático está entrando de una manera bastante más lenta en las legislaciones nacionales y la manera todavía en que esto, que además en el campo internacional se mueve muy rápido, todavía hace falta un poco más de proceso. Pero entonces a los abogados nos toca ya no solamente interpretar o proponer o consolidar la legislación interna, sino nos toca también recuperar esta idea que es la fuente del derecho, que son los principios del derecho ambiental que están la mayoría de las veces contenidos en nuestra Constitución y en el derecho internacional. Entonces, que el diálogo de hoy día nos anime a revisar esos principios, a renovar cuáles son los principios de los que estamos hablando, porque el dinamismo que está teniendo el mundo no espera a que tengamos todo regulado. Necesitamos los abogados interpretar de manera más rápida lo que está pasando. Me encanta que la SPA pueda contribuir nuevamente a generar un espacio de diálogo, esta vez con el Tribunal Constitucional, con Antonio Benjamín, un querido amigo de muchos años, para nuevamente poner en debate ideas, conceptos, tendencias, etcétera. Yo les quiero presentar hoy día dos publicaciones que la SPA ha contribuido en el marco de la COP y que espero que puedan estar disponibles para ustedes. La primera es esta, que hemos hecho con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y se llama Conferencia sobre Cambio Climático COP20. Es un libro que lo que reúne es artículos académicos, científicos y de opinión sobre varias de las líneas de lo que implica el cambio climático en el Perú. Espero que ustedes lo puedan adquirir, lo pueden ver en un PDF en nuestra página web o si lo quieren físicamente simplemente me envían un correo electrónico y se los puedo hacer llegar. Y el segundo es esto que recién presentamos ayer junto con el Congreso de la República, porque es un trabajo conjunto con el Congreso de la República, y como teníamos que enfrentar el cambio climático, decidimos hacer un objeto de defensa personal, ¿no? Entonces, esto uno puede realmente enfrentar al cambio climático con el peso de este libro. Y lo que es ese libro es un compendio de legislación. Fíjense qué interesante. Les acabo de decir que todavía la legislación sobre cambio climático no tiene el dinamismo y no avanza tanto. Sin embargo, en la SPA nos pusimos el reto de recopilar la legislación relevante para cambio climático en el Perú y nos salió
todo ese paquete de normas. ¿Por qué? Porque el Perú es parte de convenios internacionales y está esa legislación ahí. El Perú tiene legislación nacional sobre aguas, bosques, áreas protegidas, salud, etcétera, que tiene toda una relevancia para el tema cambio climático. Y lo más interesante, porque ya muchos gobiernos subnacionales, que en el Perú se llaman gobiernos regionales, tienen estrategias propias sobre cambio climático. Estrategias que además desde el punto de vista del derecho siempre hay que mirarlas, porque son estrategias sobre a dónde queremos llegar y cómo nos organizamos, pero que sin embargo todavía las herramientas para implementarlas son bastante confusas por toda esta cantidad de gobernanza que tenemos donde hay autoridades de distinto nivel y de distintas especies. Pero es una orientación clara de lo que se quiere hacer. Entonces yo invito también a quien quiera conocer la legislación relevante para el Perú, que revise esto, que además creo que es un aporte sustancial en un momento en que el Perú está discutiendo una eventual ley sobre cambio climático, una ley marco de cambio climático que creo que le va a hacer mucho bien al país, porque la idea de una ley es también que le dé orden, orientación y sentido a toda esta legislación que de algún modo está todavía dispersa. Entonces, bienvenidos a esta casa hermosa del Tribunal Constitucional, a nombre de los organizadores, y que tengamos una jornada provechosa. Muchas gracias. A continuación tendremos una breve pausa de 10 minutos, tiempo necesario para recomponer la sala. 5 minutos, me corrigen.